nos están visitando y la gracia y la paz del Señor esté sobre sus vidas, de la misma manera a todos los que tomaron ese maravilloso tiempo de darle, yo creo que a su propia vida, la oportunidad de que el Señor impronte su corazón. Nos gozamos en el Señor porque vemos rostros nuevos, porque vemos incluso rostros que han crecido y se han desarrollado en el Señor. Hay algo en lo que comúnmente he estado pensando, y cada vez que veo a cada uno de los que somos participantes de esta casa, me lleno de regocijo, de mucho gozo, porque veo crecimiento, veo gente que ha madurado, veo gente que ha aprendido, veo gente que ha desarrollado el llamado, el cual Dios le ha entregado. Lo maravilloso es que muchos de los que hoy en día están creciendo y desarrollándose no vienen viciados de otro lugar. No vienen, es que allá en mi iglesia se hacía así, o allá es que ya hacíamos esto de una forma o de otra. No, muchos de los que hoy en día están creciendo determinaron eliminar de su pensamiento muchas de esas cosas de que allá se hacía. Y otros llegaron con un disco duro totalmente libre, limpio, para ser llenado por el Espíritu Santo del Señor. Y eso me llena de mucha alegría. Ahora, no tan solo sucede que los que hoy estamos acá presentes hemos crecido y hemos aprendido del Señor, sino que también en muchas ocasiones veo como a otros les cuesta el crecimiento, les cuesta. Y crecer ciertamente duele. Crecer, desarrollarse en el llamado, en el ministerio, ciertamente duele. Pero es necesario el dolor para que podamos nosotros, en el proceso del crecimiento, valorar lo aprendido, lo recibido de parte del Señor. Y todo esto realmente es parte de lo que es la naturaleza de la iglesia, de la casa del Señor o de la congregación. Póngale usted el título hoy si quiera ponerlo, pero es parte del desarrollo personal de cada uno de nosotros. Lo vamos a tener dentro del ámbito de vida en Cristo crítica. No podemos evitarlo. Dentro del ámbito de vida en el Señor vamos a tener murmuración, señalamiento, vamos a tener cantidades de cosas. Y eso nos va a doler, por supuesto. Pero en el proceso de este dolor vamos a crecer. Y en la madurez, el crecimiento, nos vamos a ir posicionando. Yo recuerdo el comienzo de Casa Service, a muchas de las personas que hoy en día están acá y otros que no están, les hice un comentario diciéndole que muchos de nosotros íbamos a ser desplazados por gente que iba a llegar de la noche a la mañana con un espíritu quizás mucho más amoroso, corriente, y no es el deseo de que los que hoy están en el liderazgo sean desplazados, no, sino que cada uno de los que hoy hemos sido un llamado, un ministerio en el Señor, necesitamos mantenernos, no por el miedo de ser desplazados, no, jamás, sino por el valor que le vamos a dar, o el ejemplo que le vamos a dar, que viene detrás de nosotros. Entonces, no se sienta intimidado el día de mañana si alguien le supera en algo. Me gustaría que el día de mañana hubieran predicadores mejores que yo, y no me considero buen predicador, estoy entre los estándares, pero me encantaría tenerlo a usted predicando un mensaje acá el domingo de la mayor calidad posible, no como la que da su pastor, sino mucho mejor. Entonces, no sería una deshonra, sería una honra. Pero para esto, amados, necesitamos tener una mentalidad madura, porque aquí no somos competitivos, aquí no debe haber una competencia de quiénes son más que otros, no, somos competentes, o sea, en lo que yo sé o lo que yo hago es lo que me compete hacer, no es competencia de competir, sino competitivo de capacidad en cuanto a lo que yo necesito hacer en el Señor.
Y en ese ámbito necesitamos madurar y crecer, necesitamos desarrollarnos, necesitamos comenzar a funcionar. Miren algo, dentro de todas las sociedades hay decadencia. ¿Cómo nos llaman? Vamos a hablar en términos de latinos para no meter nada más al mexicano. ¿Cómo llaman a los latinos cuando le hablan de puntualidad? Que somos irresponsables, impuntuales. De los japoneses, en cuanto al mismo tema, me dice que un japonés es sumamente puntual. Son cuestiones quizás culturales, que habla el ámbito de nosotros, los que somos latinos, decimos, en un ratito llego, pero ese ratito cuánto puede ser, ¿verdad? Y usted calcula, en un minutito estoy contigo, en un minuto. Escuchaba a un predicador que decía que usted le dice a un japonés, en un segundo estoy contigo, mira, porque piensa que están alrededor, en un segundo nada más puede caer algo. Y es lógico para él, pero a nosotros no. A nosotros nos dicen en un segundo llego y ese segundo se puede convertir en una hora. Ese segundo puede ser media hora, 20 minutos, 15 minutos, en un segundito estoy ahí. Porque nosotros somos, por naturaleza cultural, no personal, no humana, naturaleza cultural, entonces, necesitamos nosotros comenzar a aprender de las virtudes más que los defectos. Ahora, cuando yo analizaba este punto de las culturas, una de las culturas que más nos pintan para ser ejemplo es la cultura japonesa. No sé cuántos dentro de las redes sociales se han puesto a ver muchas de las personas que hablan de cultura ponen como gran ejemplo la cultura japonesa porque se levantaron de una bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, desde una guerra que perdieron y a partir de allí cambió su forma de pensar, una guerra cambia la mentalidad, pero no todo es bueno, no todo lo que pasó en Japón o lo que está pasando en Japón es bueno. Leí, estudié poquito sobre los asuntos de los ancianos dentro de Japón y me llamó mucho la atención de que hay dos tipos de cultura en cuanto a la mayoría de los ancianos. No voy a decir que de todos, pero la mayoría de los adultos mayores hay un síndrome de la psicología que ellos le llaman el 50-80, síndrome 50-80. Es un síndrome que padres de 80 años todavía están manteniendo a hijos de 50 años en una habitación. Para este tiempo hay un promedio, un porcentaje bien elevado, no le voy a decir un número exacto porque erraría en esto, de que el día de hoy hay hombres encerrados durante 6 meses en su habitación sin salir a la luz del día. Hombres de 30, 40, 50 años de edad. Al llegar al tiempo de que los padres tocan solamente la puerta de su habitación, le dejan la comida en la puerta, ellos abren, toman la comida, comen y se vuelven a encerrar entre el internet, redes sociales, juegos y cosas que puedan hacer solo con internet. Cuando esa persona llega a que sus padres de 80 años se les acabó la economía o fallecen por vejez y no pueden mantener más al hijo de 50 años, Japón creó un área por los empresarios, la gente que se idea cosas por causa de necesidades en el ámbito, crearon cubículos tipo dormitorio donde colocan una computadora, una despensa de agua y cobran un promedio de $13 por día para que una persona se pueda ir a vivir. Entonces, migran del hogar a aquellos lugares para comer y subsistir. Luego de que esta persona
ya tiene una edad avanzada y el propietario del local o del negocio se da cuenta que puede morir, le cancela todo lo que él hubo pagado en esta semana y le dice, ¿sabes qué? Ya no te puedo tener más acá. Y lo echan del sitio. Ese mismo anciano toma y se va a la estación de autobuses y compra un boleto a uno de los montañas más grandes de allá de Japón. Y al frente de la montaña hay lo que llaman un bosque. Ese bosque es conocido como el bosque de los suicidios. Entonces, han colocado letreros en todo el bosque diciéndole, piensa en la familia, piensa en lo que vas a hacer, hay formas de evitar todo esto, pero no es el caso. Ha sido un bosque denominado bosque de los suicidios porque toda la gente que llega a esa etapa de la vida termina yendo a aquel lugar a suicidar y tienen un índice muy elevado del suicidio en aquel lugar. Dice, por una vertiente, pero hay una segunda vertiente, que es que cuando llegan a esa edad, pudieron haber sido una vida muy común, pudieron ser familiares y todo eso, pero saben ellos que cuando llegan a la edad de la vejez, ya no pueden seguir siendo ni mantenidos ni mantener a nadie. Y han optado por una estrategia. Se van a un supermercado y agarran un kilo de harina o un kilo de azúcar y salen corriendo del supermercado. Se declaran culpables de robo para que los metan a la cárcel, porque en la cárcel van a tener compañía, van a tener apoyo, van a tener gente con quien hablar, van a tener una cama, van a tener baño, van a tener muchas cosas que ya, gracias a Dios, que ya en su vida natural no pueden tener. Entonces, lo que para muchos es envidiable en cuanto a una cultura, para otros no. Imagínense usted la vida de un adulto mayor dentro de la cultura japonesa que ya sabe que aún en una etapa de su vida no puede mantener a nadie ni tampoco puede ser mantenido y solo tiene dos opciones, la cárcel o irse al bosque de los suicidios. Esto es algo totalmente terrible para la vida de las personas que viven allá. Entonces, ¿cuántos de nosotros hoy en día no vivimos con el afecto, el amor, el cariño de tener todavía en vida a nuestros padres? Y no, para mí esto es algo totalmente admirable, amada iglesia, de que hoy en día muchos de los que hoy están acá pueden tener a su papá y a su mamá al lado, lo pueden apachurrar, lo pueden besarlo, lo pueden felicitar, le pueden dar ese afecto. Y le digo que para mí es envidiable porque tengo a mi mamá en Venezuela y me encantaría tenerla conmigo. Tengo, gracias a Dios, a ese sitio, gracias a Dios, tengo a mi suegra en Venezuela y ya me dirá. Gloria a Cristo por eso. Pero realmente, yo sé que mi esposa me encantaría tener a su mamá a su lado. A mí me encantaría tener a mi madre a mi lado. Pero ¿cómo es posible que dentro de una cultura estos lazos se hayan roto? Y podríamos hablar de ámbitos culturales de muchos países, que hoy en día son países que son denominados como países subdesarrollados, países con economías súper estables, países con cantidades de cosas envidiables como China, como Corea, pero cuando vemos el trasfondo de la gente que vive, la decadencia que tienen, dónde están viviendo, miren, los chinos muchas veces terminan viviendo en una habitación de 1,5 metros por 2 metros de largo, viven en confinamiento, encerrados en cosas tan pequeñas y a veces nos quejamos por el cuarto que nos tocó, por la casa que nos tocó, por el carro que estamos manejando, por el agua que estamos consumiendo. Nos quejamos por todo, pero en el ámbito del desarrollo personal, lo que yo quiero darte a entender en esta hora
es que lo que Dios está haciendo en ti, aunque parezca malo, aunque de repente no te agrade, aunque de repente no sea de tu gusto, no sea favorable, no sea el confort, tienes que ser agradecido porque ya Dios te ha tomado en cuenta para algo grande. Ya Dios ha puesto los ojos sobre ti. Y si la incomodidad te está tocando, es parte del proceso, es parte del desarrollo. Así que no anheles la vida de otro, anhela la vida que Dios te ha dado, anhela la vida que Dios ha producido en ti. Ahora esa vida que Dios está produciendo en ti es una vida la cual Dios va a exigir cosas. Dios no te va a dejar nada más, ok, yo voy a prepararte, voy a hacer un trabajo en ti, yo quiero depositar mi espíritu, pero te va a exigir el Señor. Dios va a poner exigencias en tu vida. Esto no es nada más que Dios me va a dar y Él hizo todo el sacrificio, pero yo qué doy, yo qué produzco, yo qué hago, yo qué tengo que hacer para el Señor. No es nada más venir y sentarnos a escuchar un sermón, es también poder producir algo para el Dios que nos ha llamado. Y no es que lo que yo produzca me va a producir salvación, no, es que lo que yo produzco lo hago por agradecimiento a lo que Él ya está haciendo en mi vida. Hay una historia dentro de las Escrituras que la hemos leído anteriormente y incluso se ha predicado sobre esta historia, que es la historia de la higuera. Todos hemos escuchado sobre aquella famosa historia en la que Jesús iba caminando, Mateo capítulo 21, versículo 18 en adelante. Jesús iba caminando y dice la Biblia y le dio hambre, le pegó hambre. Cuando le pega hambre dice que a la distancia ve una higuera con muchas hojas y se va a acercar porque quiere comer de esa higuera. Dentro de la historia hay un paralelo que es el libro de Marcos. Y en el libro de Marcos, en el libro de Mateo, estamos hablando de Mateo capítulo 21, versículo 18. Y luego, en el libro de Marcos capítulo 11, en ese paralelo, hablando de la misma historia, dice que no era tiempo de higos, pero ¿de qué higo? Del higo maduro. Escuchen, le voy a explicar un poquito para que entienda todo el panorama de lo que se estaba presentando en aquel momento. Cuando el árbol de higo tiene hojas grandes es porque ya es el comienzo de que se dé fruto. Y el higo puede tener 3 etapas. Y en las 3 etapas el higo se puede consumir. El higo se puede consumir en su primera etapa. Tal vez es ácido, tal vez es algo gomoso, como muchos lo llaman, pero se puede consumir en dulce, colocándolo en agua hervida y comienzan a hacer aquel proceso del dulce para el higo. Luego viene una etapa intermedia que el higo es comestible así tal cual como está. Y luego está la etapa madura en la que el higo ya tiene el dulzor, la capa de piel precisa para poder ser consumido. Y luego viene aquel higo que ya está un poco viejito, la piel se ve arrugada, pero a muchos les encanta porque ese higo es mucho más dulce que el higo que ya está maduro. Entonces cuando Jesús va y le pega hambre, Él va a asumir de que tiene, aunque sea, higos en la segunda etapa de vida, en la que ya se pueden consumir. Pero cuando llega a aquel lugar, lo único dice la Biblia y lo enfatiza, lo único que mira en ella son hojas. Todo esto viene con un contraste. ¿Cuál es el contraste? Jesús entra triunfalmente a Jerusalén, Jesús entra al templo y vuelta de los sacerdotes todo lo que estaban vendiendo y la gente que había convertido en un comercio todo lo que era la ideología judía para aquella época, y el Señor comienza a hacer un desastre dentro de aquel lugar por causa del celo que le consumía. Y dentro de la representación de una nación, Israel se representaba en las Escrituras como un árbol de higo. Entonces, hay 2 cosas fundamentales. Que Jesús representa al higo como Israel en totalidad,
Y cuando llega a Israel a buscar los frutos necesarios, Israel no tenía los frutos, sino que lo único que tenía eran hojas. Ahora, ¿qué representaba la hoja? Si usted ve un árbol lleno de hojas, pero sin fruto, usted podría decir, vamos a hablarlo en términos comunes, usted podría decir, es pura apariencia, no tiene el fruto necesario. Y es lógico que muchas veces, voy a hablar en el término de Israel, muchas veces Israel era pura apariencia, pero no tenía el fruto necesario. ¿Recuerdan la historia de Japón? Es pura apariencia sin el fruto necesario. Porque el final de una vida no debería ser trágico, debería ser glorioso por todo lo que sembró. Yo quiero que usted piense hoy en día. Yo sé que muchos de los que estamos acá, no vamos a compaginar en este asunto porque no a todos nos ha ido igual. Pero piense en este día en algún familiar que lo ha dado todo por usted. Papá, mamá, algún hermano, alguien que ha sembrado. Es justo que esa persona que haya sembrado en su vida, lo haya ayudado, que lo haya bendecido, el fin de sus días sea trágico. No. Lo que decíamos nosotros, hablo yo como hijo, es que mi mamá, la que dio todo por mí, pueda tener un final alegre, un final lleno de salud, lleno de buenos recuerdos, va a tener un final temprano o tarde. Esto estamos claros todos nosotros. Nacimos para morir, pero lo que deseamos es que en los últimos días de vida haya regocijo, haya alegría, haya contentamiento. Y digo que muchos vamos a diferir, porque quizás hay papás, hay mamás que no se ganan ese privilegio, que no se han ganado ese derecho. Aunque la Biblia nos demanda a nosotros que honremos, aunque no se nos haya ganado. Pero hablo en el sentido de qué es lo que deseamos para las personas que nos han dado todo, que se han esforzado, que nos han bendecido, que nos han ayudado con los estudios, que han impulsado nuestra carrera, que han impulsado quizás el llamado que Dios ha establecido. Deseamos todo lo bueno, deseamos bendición, deseamos prosperidad, deseamos que sucedan cosas buenas. Entonces, el ejemplo que les estoy dando es que Japón no tiene eso. No tiene una cultura para que los ancianos puedan vivir bien. Nosotros sí tenemos una cultura para que nuestros padres puedan vivir bien. Todavía incluso albergamos a nuestros padres después que ellos estuvieron con nosotros. No nos vamos a echar a la calle. ¿Sí me explico en este ámbito? Entonces, cuando Jesús se acerca, lo que miró fue apariencia. Y si hay algo, amada iglesia, que el Señor no tolera, es la apariencia. Si no le gusta que la gente viva de apariencia. Ahora, vámonos a la isla. No vamos a dejar de hablar de Israel, vamos a dejar de hablar de los japoneses, ahora vamos a hablar de nosotros. ¿Cuántos de los que hoy estamos acá vivimos de apariencia? Es terrible, porque es una de las cosas que al Señor no les agrada. ¿Por qué maldijo la higuera? Porque al Señor no le gustaba la apariencia. Entonces la maldición dijo, desde hoy nadie comerá más nunca de ti. Y en las historias dice que instantáneamente, acá en el libro de Mateo dice que instantáneamente la higuera se comenzó a secar. Comenzó a secarse. Y los discípulos se sorprendían. Ahora, es algo paradójico, porque no fue un berrinche del maestro. No fue que quiero comer y ahora tú no das fruto, me seca. No fue un berrinche, porque muchos lo podrían ver de esa manera. Es que no era el tiempo de dar fruto, es que no era el momento de cosecharle, es que no era el momento de que esta persona o de que ese árbol pudiera producir. No, no es que no era el momento. Este tenía que haber tenido fruto por causa de las hojas que este árbol tenía. Por lo tanto, la apariencia no concuerda con el fruto que tenía que haber dado.
Y eso fue lo que aborreció el Señor de la higuera, de que lo que él estaba aparentando por fuera no lo estaba dando por dentro del fruto. Es allí donde Dios nos quiere que nosotros entremos. Es allí donde Dios nos quiere que la iglesia entre. Porque podemos nosotros vernos como muy santos, vernos y aparentar como muy cristianos, vernos y aparentar como muy hijos de Dios. Pero el fruto que estamos produciendo, ¿qué es, amada iglesia? Y mire, ¿sabe usted algo particular? Que todo aquel que no está dando fruto es sinónimo que no está en Cristo. Esto es terrible. Lo que le estoy diciendo es de preocuparnos, hermanos. Es de que nos preocupemos, porque Jesús dijo, el que permanece en mí, este lleva muchos frutos, porque separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, si una persona, si una vida, si un creyente no produce fruto, el motivo es que no está permaneciendo en Cristo. Sí, es sencillo, hermano. Si se permanece en el Señor, se va a producir el fruto necesario. Se va a producir, aunque sea algo pequeño, pero va a tener. No estoy seguro que si el maestro llegaba y miraba aquel árbol y de repente miraba un pequeño fruto, diría, bueno, estás comenzando a dar fruto. No te voy a maldecir, no voy a decir nada en contra tuyo. Voy a esperar que des el fruto. Porque en historias pasadas nos hemos dado cuenta que el mismo maestro intercede y pide que por favor se le dé un año más, un tiempo más a todo aquel que no da el fruto a su tiempo. Pero tal vez este higo tenía años sin producir, tenía años sin dar, tenía años sin poder ser lo que el Señor quería que fuese. ¿Cuántos años tenemos que vivir dentro del Evangelio para poder producir el fruto necesario? ¿Cuántos años necesitamos vivir para producir fruto? En una ocasión les hablé del aguacate. No sé cuántos se recuerdan. Cuando usted siembra un árbol de alguna mata de aguacate, una semilla de aguacate, cuando usted la siembra, el proceso para que esa semilla pueda producir aguacate es de 8 años. De mucho tiempo. Mucho tiempo. Pero ¿qué hacen muchas personas? Siembran la semilla y de esa semilla nace un retoño. Lo cortan y en un árbol ya grande lo injertan. Y en el menos periodo de tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, ya está produciendo aguacate, ese injerto que se le dice. Cuando nosotros somos cortados de la naturaleza pecaminosa en la que vivíamos y somos injertados en la naturaleza divina de Cristo, a partir de ese momento ya estamos aptos para comenzar a producir. No necesita nada de fiesta, ya soy nuevo en el Evangelio. Ok. 10 años en el Evangelio y todavía no ha producido fruto. No necesitamos tantos años. Usted no necesita decir, hermano, yo tengo un añito. Todavía no. En 1 año usted puede producir. Con 2, con 3. Esto no es un asunto de tiempo. Esto no es del que quiere, del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y ya Dios tuvo misericordia suyo. Ya Dios tuvo misericordia de usted. Creí a los 14 años. A los 17 me montaron en una tarima a predicar el Evangelio. A los 17. Pero ustedes fueron 3 años en promedio de... Sí, hermano, pero antes de esos 17 tuve que predicar en iglesia,
tuve que predicar en congregaciones, tuve que dar enseñanza, para después pararme en una calle, encima de una tarima, delante de 100, 200 personas, a predicar el evangelio. Entonces, no necesitamos nosotros mentalizarnos que para poder llegar a hacer algo para el Señor, necesito 10 años de ser cristiano. Es un error. Porque yo conozco gente que al año y medio de estar acá con nosotros, comenzaron a predicar. Yo conozco gente que en el corto tiempo de vida en Cristo comenzaron a dar fruto. Pero ¿sabe usted por qué? ¿A qué se debe este asunto? A que se tome en serio lo que Dios ha determinado por la vida. Y aquí voy a ser un poco exhortativo, amada iglesia. Siempre lo he dicho y lo voy a mantener. Antes de colocar a Bob Bunny en su emisora radial, que no se le entiende ni una papa de lo que habla el Señor. Coloque una prédica, coloque un mensaje evangelístico, repita los sermones que todos los tenemos en YouTube. Váyase a YouTube, que sea lugares, y se va a dar la cantidad de sermones que tenemos ahí publicados. Todos son de casa. Quiere aprender, nunca se llama. Aunque el tiempo no se me retiene leyendo, escuche la Biblia, hoy tenemos tanta tecnología. Escúchela. Pero queremos escuchar a Baboni que ni nada se entiende. Preferimos escuchar a alguien que no nos va a transmitir un mensaje, que no nos va a dar vida, que no va a producir realmente fruto en nuestra vida antes que escuchar una palabra. Entonces, usted quiere crecer y dar fruto, entonces anímese, motívese por las cosas del Señor, por las cosas que Dios quiere hacer, por las cosas que Dios quiere obrar dentro de su vida. Mire lo que dice las Escrituras. Ya con esto voy a ir cerrando la temática. El apóstol Pedro le habló a la iglesia en su primera carta, primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 23 en adelante dice: siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Habla de dos tipos de semillas: la semilla corruptible y una semilla incorruptible. ¿Qué es una semilla corruptible? La semilla corruptible va relacionada al nacimiento natural que tenemos todos los seres humanos. ¿Por qué se le denomina semilla corruptible? Porque este cuerpo humano va en decadencia, se puede malograr, va a llegar en una etapa en la que este cuerpo va a morir. Y el apóstol Pedro habla de un renacimiento, y el renacimiento va relacionado con la semilla incorruptible, que es aquel ser naciente espiritualmente que nunca va a entrar en decadencia. Entonces, en usted hay dos naturalezas gobernantes: una naturaleza humana y una naturaleza espiritual. Una que es corruptible y una que es incorruptible. Ahora, ¿cuál de las dos usted mantiene con vida continuamente? ¿Qué alimenta más? ¿A qué le da más interés? Porque el apóstol viene y dice: sino de la incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra es la que le produce vida a la semilla incorruptible. Si yo no leo la palabra, voy a explicarme. Mire, yo no le voy a pedir que levante la mano, pero dígaselo usted mismo en su corazón. ¿Cuánto lee la Biblia a diario? Dígaselo usted. No levante la mano porque no estamos para avergonzar a nadie. ¿De cuánto leemos la Biblia a diario? ¿Cuánto nos preocupamos por aprendernos un versículo? En
en la época, hace muchísimos años, cuando yo creía, a la edad de 14 años, me obligaban a aprender de un versículo por semana. Gracias a Dios que era por semana, a veces era otra iglesia eran a diario, era por semana. Yo tenía que aprenderme el versículo de la semana y pararme el domingo delante de toda la iglesia y recitar el versículo que me había aprendido esta semana. Imagínense, no terminamos el servicio el día de hoy, si comenzamos hasta Luis, el versículo del día de hoy. Levanta la cabeza. Hasta ya miré el versículo de hoy. Las 3 de la tarde. Necesitamos, hermano, alimentar por la palabra el espíritu que ha sido introducido en nuestra vida en este renacimiento. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Entonces, este cuerpo es corruptible. Temprano que tarde nos secamos y morimos. Entonces, sobre lo que usted debe tener mayor atención es sobre la vida incorruptible que le ha sido otorgada, hermano. Lo que Dios le dio, esa vida incorruptible que permanece para siempre, nunca va a morir, siempre va a estar latente esa vida espiritual que Dios le dio. Lo demás es pasajero. Bamboni hoy lo escuchamos, pero mañana ya no va a ser Bamboni. Si menos recuerdo, hubo un cantante muy parecido a Bamboni que ya hoy ni se escucha de él. ¿Sabe cuál es? Yo sé que usted se va a acordar con el Chacarrón. Bueno, el perro. Dice que canto casi igualito, hermano. ¿Sí o no, Charlie? Ya venía el Charlie a tocar la de hermano, el Chacarrón sonó muchísimo desde que México, pero en Venezuela, parece que está hablando algo aquí. Nace Bamboni y le toma puesto al Chacarrón. Bamboni va a acabar su vida y van a hacer otro Chacarrón que le quite el puesto a Bamboni. Siempre va a haber gente como esa, pero su vida espiritual va a ser eterna, va a permanecer, alguien la va a acabar, ningún Chacarrón le va a tocar la vida, ninguna otra persona le va a acabar la vida espiritual que Dios le ha establecido. Por eso usted necesita alimentarla, alimente esa vida que Dios le dio, alimente lo que Dios ha puesto en su vida. Versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Siguiente capítulo, capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Vean bien esa palabra. Desechando todas las distracciones. La palabra distracción es quitar tu atención. Una distracción que es. Una distracción es la pareja que te tiene a tu lado. Eso me lo enseñó Rita. Una distracción es alguien que está al lado tuyo, que de repente no le deja prestar atención. Una distracción es algo que quita mi atención. Miren, allá está una distracción de mía. Entonces, lo que quita mi atención es una distracción. Ahora, una distracción es lo que quita no atención, es lo que quita crecimiento, lo que quita progreso. Porque distracción, para que tenga una idea, lo que es hablar mal de algo, diciendo mentira, eso es difamación, ¿sí o no? Difamar. Difamar es hablar mal de alguien diciendo mentira. Hablar mal de alguien
diciendo verdad, opacándolo de su extracción. Aunque sea verdad lo que usted está diciendo, oye, vamos a poner un ejemplo empresarial. Hace muy bien el trabajo, excelente, pero los compañeros que quieren hacer distracción, sí, él hace muy bien el trabajo, pero llega tarde. Pero y comienzan a decir cosas que son verdades de la persona, lo que hacen es confundirlo y nunca toman en consideración y en cuenta las cosas buenas que hacen. Entonces, cuando no se toman en cuenta las cosas buenas, sino solo las malas, se convierte en una distracción. Le evitamos, le prohibimos la gloria que merece, la honra. Una distracción es quitar la honra que la persona merece. Cuando la Biblia habla de que nosotros, la iglesia del Señor, necesitamos quitar las distracciones, amado, no se fijen los errores del discipulado. Rico, su pastor tiene errores, muchísimos, pero no se fijen los errores que tiene, sino las virtudes. Su esposo tiene errores, muchísimos, pero no por los errores que tiene, usted lo va a dejar, ¿o sí? Apóyele para que usted dejaste vagabundo, porque ronca en la noche. No, él ronca, pero es un hombre que lleva el sustento todos los días. ¿Me explico? El ronquido es la distracción, pero la buena obra de llevar el alimento a la casa, la virtud, la gloria, la otra. Entonces, no porque tenga algunos defectos, nosotros vamos a desecharlo. Mire mi ejemplo. Tengo suegra, pero no por eso voy a dejar de trabajar a mi esposa. ¿Sí? No porque los hombres que están acá tengan suegra y digan, ya no voy a tener suegra. No, las queremos con suegra y con todo. ¿Verdad que sí? Suegra muy buena, pero también le jugando, ¿no? Entonces, que siempre me meto con la suegra para jugar con ustedes, entonces, debemos ser distractores, debemos de esa distracción de nuestra vida. La persona que está a su lado tiene errores, la persona que está a su lado no es un cristiano perfecto. Y algo que tenemos que tener en consideración de esta casa, yo no les voy a hablar de otras congregaciones ni lugares de reunión, de esta casa no es un museo de santos, hermanos. Si usted cree y se considera un santo, lo invito a la iglesia que está aquí en la esquina, los vecinos, los compañeros que los tienen ahí colgados a todos y no se mueven. Ahí se puede parar y no se mueva porque usted es un santo. Pero si usted todavía está en el proceso de aprendizaje, crecimiento y desarrollo, venga, está invitado. Este es un lugar donde hospitalizamos gente, donde viene gente enferma, donde viene gente con problemas, donde vienen locos y el principal es el pastor. Ahora que soy yo. Los pastores son los principales. Ya está la pastora Marisol entre los locos que están aquí. Hermano, es una realidad. Este no es un lugar en el que nosotros venimos como gente que se cree más santa que otros, de ninguna manera. Siempre lo he dicho, si va a buscar y leer la miseria de alguien allá afuera, internalice igualmente está peor usted que otro. Internalicémonos y vamos a ver que tenemos más problemática. ¿Por qué? Porque somos los jueces del mundo. Y es allí donde nosotros estamos mal. Pero yo me convierto en un juez. Entonces, estoy más imagínense que el Señor lo elija a usted para estar en las puertas del cielo. A ver quién entra y quién no entra. Estoy yo más que seguro que no entra nadie. Y esto quizás no nos gusta mucho.
Porque según nuestro propio juicio, vamos a decir, es que la hermana vino en pantalón, no entra. Se pintó el pelo, no entra. Está usando algo que no entra. Llegó en patineta, en carro, en moto a la iglesia. Ah, no, llegué en moto, no entra. Los motorizados no van a cielo. Porque cuando nos ponen como jueces, queremos ser más santos que otros y el Señor. A nadie en esta casa no puso como juez. El único juez. Y ahí en adelante, todos los que estamos acá somos pecadores con un proceso de renovación de nuestro entendimiento, de nuestro espíritu, para poder entrar al reino de los cielos. Voy a concluir con una historia, ¿sí? En una ocasión, se acerca una hermana a las puertas del reino de los cielos. Y estando en las puertas del reino de los cielos, le dice San Pedro. Yo digo San Pedro porque es el que me han dicho que está allá arriba. Yo no sé, yo no lo he visto, pero yo digo que es San Pedro. Todo el mundo dice que Pedro está en las puertas de los cielos recibiendo gente. Yo voy a seguirle la corriente a la gente. Estaba San Pedro y en las puertas de los cielos y llega la hermana y le dice, tengo acá 1000 puntos. Si llegas a los 1000 puntos, con las obras que hayas hecho, entras al reino de los cielos. Y dijo la hermana, de la manera facilita. Ajá, comience a contarme qué hacía en la tierra. Yo limpiaba la iglesia. 5 puntos. Yo ayunaba. 3 puntos. ¿Ayunaba cuánto? 8. ¿Qué más hacía, hermano? Yo llamaba. 5 puntos. ¿Qué más hacía, hermano? Era falta para ayunar. Bueno, pero es que estoy diciendo las mejores cosas que hacía. Visitaba a los ancianos. 5 puntos. Mi hermana decía, ¿qué hago? Los que llevo son como 12, 13 puntos. Yo todavía no llego a los 1000. Mira, San Pedro dice, esto es imposible. Es imposible de que con todo lo que yo le diga que hice en la tierra, yo entre al reino de los cielos. Solamente por gracia puedo entrar. 1000 puntos entro al reino de los cielos. Este asunto no es por lo que usted haga. Este asunto es por gracia. Por lo que ya Cristo hizo en la cruz. Así que yo no me voy a ganar el cielo. No voy a ganar el cielo porque vivo en mi vida. Y le voy a repetir lo que le dije hace unos minutos, que para mí fue algo muy duro. Si yo no doy fruto, quiere decir que Cristo no está. Un sinónimo de que no se produce fruto en mi vida es que Cristo no está. Y ojo, muchas veces, yo quiero que me entienda esto, muchas veces el propio árbol no se da cuenta del fruto que produce. ¿Quiénes se dan cuenta? Los que están alrededor. Vamos a seguir las redes sociales, cuando ya se me fue la hora como tiempo. Vamos a decir cosas que quizás muchos se vayan a avergonzar por las redes sociales, porque sigo la vida de los